Un saludo a todas y todos los que tenéis a bien escuchar mis comentarios, bien sea entrando en mi canal de YouTube, al que os invito a entrar y a suscribiros, o bien sea pues porque os llega por las redes sociales, o en fin, de cualquier manera, si os interesa, pues es un canal informativo, político, social, geopolítico, en el que yo pues vierto mis opiniones. Y siempre digo que son mis opiniones, que cualquier información hay que contrastarla. Y por eso de información va. Es decir, hay temas que cada día más se nos están ocultando. Yo cada día más os he dicho en numerosas ocasiones que tengo que recurrir a canales informativos latinoamericanos, a canales informativos de otras zonas que no son territorio OTAN o Unión Europea, porque en territorio OTAN y Unión Europea comienza a haber censura. Y de hecho los medios informativos empresariales están censurados o mienten descaradamente, que viene a ser lo mismo. Es decir, se oculta información a la población. Se oculta información para que el globalismo pueda imponer sus planes bélicos, sus planes económicos, sus planes sociales y también sus planes contra los pueblos de Europa con total libertad. Deseo hacer, os informo, una serie de pequeñas píldoras. Voy a hacer varias sobre la situación internacional y sobre la situación pues, que estamos viviendo en nuestros días. Y voy a coger algo de lo que se informa muy poco y mal. África. ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está ocurriendo en el continente africano? Para comenzar, en el continente africano hay dos grandes potencias, cada una en un extremo, con sus problemas, con sus historias, pero con una potencialidad económica y, en el caso de Egipto, militar, muy importante. Piénsese que el ejército egipcio, por ejemplo, es mucho más numeroso e importante que varios ejércitos europeos unidos, incluido el español. Es mucho más grande. Y la otra gran potencia, que es una gran potencia también económica, el caso egipcio es una potencia agraria, pero también es una potencia industrial y en minerales. Estamos hablando de una potencia industrial y de una potencia económica muy potente y con gran riqueza de minerales, que es Sudáfrica. La Sudáfrica que liberó Nelson Mandela y que en estos momentos es una de las componentes de los BRICS y uno de las potencias fundadoras de los BRICS y que va a acoger en su seno la conferencia de los BRICS. BRICS es un acrónimo. El otro día una amiga me dijo, explica qué quiere decir eso de BRICS. El BRICS quiere decir, lleva la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de China y la S de Sudáfrica. Es decir, los BRICS están implantados en los 5 continentes y en estos momentos tienen varios países que han llamado a la puerta de los BRICS y desean unirse, porque es una gran organización fundamentalmente comercial, económica, también política, por supuesto, que no tiene las ligaduras y ataduras de la Unión Europea, es decir, están formando una especie de mercado común, pero sin perder soberanía a los estados. Claro, hay que tener en cuenta que todos los estados que han sido colonias y colonizados tienen un concepto de la soberanía mucho más fuerte que el que tenemos nosotros, que así nos va. Los BRICS representan una gran parte de la población mundial, claro, ahí está China e India juntos, metidos, pero Egipto tiene 120 o 125 millones de habitantes, y Brasil, que tiene más de 200, 180 o 200. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje de población muy importante. Y los países que se les desean unir, pues están
Egipto, que os he dicho antes, está llamando a la puerta de los BRICS. Bolivia es uno de los últimos, pero también hay otros países africanos. Los BRICS están presentes, excepto en Europa y Oceanía, Europa, Rusia es Europa. Rusia es Europa. Aunque esto le pueda disgustar a Ursula von der Leyen, a Borrell y a Biden. Rusia es Europa. Están presentes en Europa, están presentes en Asia, en América Latina y en África. Menos en Oceanía, en todos lados. Y están organizando su poder económico y además están buscando desdolarizarse. Es decir, que el dólar deje de ser la moneda hegemónica, porque además es la moneda que sirve para potenciar el poder político y militar de los Estados Unidos de América del Norte sobre el resto del mundo. Es decir, forman parte de su imperio económico y a su vez los Estados Unidos, que tienen la mayor deuda externa del mundo, gracias a que todo el mundo utilizamos su moneda, pues vive de todas nosotras y nosotros. Ejerce de vampiro financiero del resto del mundo y vive como vampiro financiero del resto del mundo. Los BRICS son conscientes de ello y en lugar de hacer como Europa, que se ha puesto como una alfombra al servicio de los intereses de Estados Unidos y en contra de los pueblos de Europa, pues ellos defienden su soberanía, defienden sus pueblos, defienden sus intereses. Aquí no. Aquí nadie nos defiende. Se está aplicando la agenda globalista. ¿Qué está ocurriendo en África? Pues os inicio simplemente. Mañana o pasado mañana hablaremos con más profundidad de casos concretos. El continente africano es uno de los más ricos a todos los niveles de los continentes del mundo. Sin embargo, los pueblos de África están entre los más pobres del mundo. ¿Qué está fallando? Primero falló el sistema colonial que partió y dividió África y se la repartió entre las grandes potencias occidentales hasta mediados del siglo XX, es decir, no hace ni 100 años, no hace ni 50 o 60 años que muchos de los países africanos alcanzaron la independencia. Es decir, son nuevas naciones. Son nuevas naciones que heredaron un sistema de extracción que actuó exclusivamente en beneficio de sus metrópolis y en estos momentos una gran parte de ellos son víctimas de sus antiguas colonias, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia. Y entonces siendo grandes productores de productos muy demandados en Europa, como es el caso del coltán, por ejemplo, imprescindible para hacer móviles, como es el caso también del litio, que también tienen. Hay litio y más en América Latina, pero ellos también tienen. Como es el caso del uranio, son grandes potencias en uranio. Y oro, son gran productores de oro, de diamantes, todo tipo de piedras preciosas. Bien, pues a pesar de todo eso, los pueblos africanos son pobres. Y las pateras no paran de llegar a Europa. Las pateras son consecuencia de la antigua colonización que sufrieron y de su pobreza actual. Y también de unas fronteras trazadas no en base a sus realidades culturales y étnicas. Nosotros vemos todos los negros son iguales. No, mire usted, hay diferentes naciones y etnias negras. Ni todas las fronteras están trazadas con escuadra y cartabón por las potencias colonizadoras, y el mapa de África es un mapa impuesto a los africanos, no es un mapa que ellos hayan hecho ni que históricamente se haya construido y consolidado. Por eso vemos las mezclas que vemos, las guerras que vemos, también vemos la gran permeabilidad de las fronteras africanas. Fronteras muy difíciles de controlar, dado el vasto territorio de muchos de estos estados. Bueno, pues en África se está viviendo, tras la colonización,
Se está viviendo una etapa muy convulsa. Se está viviendo una etapa en la que han habido toda una serie de golpes de Estado militares con el objeto de acabar con autoridades corruptas y con el objeto de recuperar la soberanía de sus estados. Y también con el objeto de expulsar a las potencias colonizadoras, a las potencias neocolonizadoras. Francia es la que se está llevando la peor parte, porque Francia también era hasta este momento la más intervencionista. Había otra gran potencia colonizadora, que era Portugal, pero Portugal no ejerce una posición neocolonial, no tiene capacidad para ello. Es más, por ejemplo, España ejerce poco, pero ejerce una posición, una postura neocolonial y de apoyo a las antiguas potencias coloniales más importante que el que ejerce Portugal. Y eso que Portugal tenía grandes territorios africanos, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Bueno, pues todo el mapa de África está en estos momentos en movimiento y África está cambiando. Tienen una gran potencia, que es Sudáfrica, que le está plantando cara a Occidente y que además va a ser la sede de la conferencia de los BRICS ahora en este próximo mes de agosto. Os recomiendo, no os fiáis de lo que os cuenten. Buscar en YouTube, yo me he negado, tal vez acabe dando una lista de nombres de canales a los que por medio de los cuales os podéis informar. Por cierto, ayer oí a un canal argentino un debate muy interesante con gente muy competente y ninguno de las personas que estaban en ese debate entendían la posición de Europa, decían los europeos. Esto ya lo he dicho más de una vez. Cuando Lula viene aquí le dice a Pedro Sánchez, estáis chalaos, Petro igual. Bueno, pues estos que eran economistas no entendían la posición de Europa. No entendían la posición europea de sumisión, de implicación en una guerra en la que ni le va ni le viene a Europa Occidental nada. Y sobre todo un mensaje, y con esto acabo. Mirar, lo que en estos momentos se está tratando de controlar y dominar el mundo, que fundamentalmente ahora, en base a que en Estados Unidos las elecciones las ganó un presidente demócrata, es el globalismo. Globalismo y globalización no son lo mismo. Haremos un próximo programa explicando lo que es el globalismo. El globalismo es tan nefasto o más que la globalización neoliberal, porque también es militarista y guerrero. Y encima nos quiere engañar diciendo que es progresista. Encima nos quiere engañar. Pues en realidad lo que se pretende entre la anglosfera, es decir, Inglaterra más Estados Unidos, es el control del mundo, convencidos por razones étnicas y religiosas de que ellos tienen la capacidad de decidir por dónde va el mundo, qué es el mundo y qué tiene que hacerse en el mundo, porque ellos son los más listos y los más inteligentes. Tienen que dominar América Latina, tienen que dominar Asia, tienen que dominar África, cosa que les está saliendo mal en estos momentos, pero también tienen que dominar Europa. Francia, Alemania, son un problema para ellos. Ellos van a cargarse Europa y sin embargo Europa está vendida a ellos. He aquí la gran contradicción. Muchas gracias y seguimos.